En 1920, viajar era un lujo caro y además lento, hasta que se inventaron las locomotoras. Las locomotoras... tarará, hola, me llamo Rado Mare, mira, esta es una locomotora muy bonita. Bim, bom, bim, bam. Audio Jungle. En 1820, viajar era un lujo caro y además lento. Normalmente se viajaba a caballo. Pero entonces hizo la aparición un fantástico invento llamado máquina de vapor de Thomas Savery. Más tarde, nuestro padre George Stephenson inventó un gran invento que revolucionará todo el transporte de aquella época y todo el transporte del mundo. La locomotora. ¿Realmente vuelas? ¿Realmente se para el tiempo mientras estás en aquella máquina? La potencia a vapor estaba transformando la industria y la prosperidad económica del país. Puso a Gran Bretaña en la cabeza del mundo. Se daban las condiciones óptimas para una revolución industrial. El comercio estaba floreciente y las importaciones crecían de forma astronómica, sobre todo las del carbón y el algodón. El carbón y el algodón procedían de África, las Indias Orientales, Estados Unidos, etc. El problema era llevarlo a Manchester. Donde estaban las fábricas, los canales eran lentos y caros. Las carreteras eran imposibles. Las mercancías podrían tardar más de viajar de Liverpool a Manchester que llegar de New York a Liverpool. La economía británica habría crecido más que su infraestructura. Comerciantes y mercaderes necesitaban viajar, pero el transporte era caro, lento e incómodo y con muchos peligros por el camino. Gran Bretaña necesitaba desesperadamente una radical solución al problema del transporte y se la proporcionó uno de los nombres olvidados de la historia del ferrocarril, George Stephenson. Hola, soy Gabriel y somos la familia Stephenson. Somos 5 hermanos que hemos heredado la pasión de nuestro padre. Mis hermanos y yo hemos creado una empresa de transporte ferroviario de carbón en la que tenemos extensas vías y excelentes trabajadores. Nuestra empresa estaba financiada por 3 inversores dueños de las mayores minas de carbón de Inglaterra. El único producto que transportábamos era el carbón y nuestra empresa estaba formada por 25 trabajadores. Nuestra empresa consta de 5 locomotoras y en cada locomotora un conductor al que se pagaban 20 chelines, 3 niños a los que pagábamos 4 chelines por cabeza y 5 personas encargadas de cargar y descargar el material a los que pagábamos 10 chelines y un revisor al que pagábamos 25 chelines. Nuestra empresa gastaba en total a la semana 600 chelines pagando a los trabajadores y pagando el combustible.
El beneficio que sacábamos a la semana eran de 850 chelines, en los que 50 los reinvertíamos en nuestra empresa. Y en total sacábamos cada hermano 160 chelines a la semana. Buenas, soy Alejandro, el mediano de los hermanos Stevenson. Yo me voy a ocupar de mostraros y hablaros de los ferrocarriles, desde su inicio a su invención. También os voy a mostrar la maquinaria que tienen y cómo se desenvuelven. Primero os voy a hablar de la historia que tienen los ferrocarriles. Fue George Stephenson, nuestro abuelo, quien construyó el primer ferrocarril en el año 1814. Anteriormente, un inglés, Richard Reynolds, había construido los primeros ferrocarriles metálicos, al tiempo que James Watt construía por su parte una máquina de vapor. Pero a nadie se le había ocurrido unir ambas cosas, siendo Nicolas Cugnot, un francés, quien en 1769 tuvo la idea de enviar a la máquina por los caminos, es decir, sin raíles. Fue Richard Trevithick, también inglés, a quien se le ocurrió juntar ambas cosas, pero faltó de paciencia para llevar a buen término su idea. Se la apropió un antiguo minero, Stephenson, el cual sí llegó a construir el primer ferrocarril. Audio Jungle. Audio Jungle. Ahora os voy a hablar del material que componían los ferrocarriles. Los ferrocarriles están compuestos del material rodante que está constituido por todos los equipos que circulan a lo largo de las vías del ferrocarril. Este se divide en tres grupos: el material de tracción, las locomotoras y el material o equipos de arrastre, que son todos los que la locomotora arrastra o empuja acoplados a ella sobre las vías. Buenas, yo soy Andrea, la pequeña de los Stephenson. Mi labor es informaros sobre todo lo relacionado con nuestra estación. Lo que estáis viendo ahora mismo son las vías que conducen a la estación Euston. Nuestra estación fue construida en el año 1830, la cual está situada en Manchester. Hablamos de una estación espaciosa, con muros de ladrillo donde se encuentran nuestras diferentes locomotoras y un gran almacén para poder almacenar el carbón hasta el momento de su exportación. Audio Jungle. Audio Jungle. Estas son las 5 grandes vías por donde nuestra empresa exportaba carbón hacia Liverpool. Los primeros años se transportaban personas y al ver la importancia del carbón pasamos a ser una empresa de transporte de carbón.
Mi nombre es Arantxa, soy la segunda hija de la familia Stephenson y mi función es hablaros sobre la importancia del carbón. Como ya hemos citado anteriormente, nuestro transporte se basaba en él, ya que fue el combustible de la revolución industrial. Desde principios del siglo XVIII, su producción aumentó hasta sustituir a la madera en la manufactura y en el consumo doméstico. Audio Jungle. La extracción del carbón ocupaba en Inglaterra, a principios del siglo XX, a 1 de cada 16 trabajadores, 1 millón de mineros. Hizo que el número de líneas ferroviarias en Inglaterra aumentara hasta el punto de comunicar por tren prácticamente todos los puntos importantes de la isla ya en 1850. Se produjo el cambio estructural en la economía británica. El producto generado y la mano de obra ocupada por la minería y la industria superaron a la agricultura. Inglaterra era un pequeño país que vivía de las migas que se le caían de la mesa al rey de España. El carbón lo llevó al imperio mundial y construyó así el mundo moderno, la sociedad industrial en la que vivimos. Audio Jungle. Los pasos de los años hicieron que nuestra empresa crezca cada vez más y más, hasta convertirse en una gran empresa de Europa. La creación de la máquina de vapor, dicha sea locomotora, fue un gran impulso para la sociedad. Y no exagero al decir que nos proporcionó alas en el avance tecnológico. Somebody say, hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Let me say, hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Somebody say, hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Everybody say, hey, we want some pussy. You see, me and my homies like to play this game. We call it Amtrak, but some call it the train. We all would line up in a single file line and take our turns at waxing girls behind. But every time it came to me, I was shit out of luck, because I stick my dick in and it would get stuck. The girls would say stop, I say I'm not. That's enough, I quit, cause y'all are busting me out. I say girls, don't hide it, just divide it, and please don't knock it until you've tried it. So to all of you bitches and all you hoes, let's have group sex and do the Rambo. Everybody say, hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Everybody say, hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. I'm the Peter Piper of the 1980s. Got a long hard dick for all of the ladies. I don't care if you got 3 babies, you can work the stick in my Mercedes. If you wanna blow, just let me know. We can go backstage at the end of the show. I'll look at you and you will look at me with my dick in my hands. As you fall to your knees, you know what to do, cause I won't say please. Just nibble on my dick like a rat does cheese. Everybody say, hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Everybody say, hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Somebody say, hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy. Everybody say, hey, we want some pussy. Hey, we want some pussy.
Los Stephenson habían inventado la primera locomotora de vapor moderna, pero se trataba de un prototipo. La Rocket se quedó obsoleta a los pocos meses de las pruebas de Rain Hill. Stephenson no estaba realmente compitiendo con una locomotora como esta para cubrir la línea férrea entre Liverpool y Manchester. Más bien lo que hizo fue presentar todo un caballo de carrera que pudiera ganar aquella carrera de obstáculos concreta.